Esta segunda charla vamos a hablar de Android con Kotlin. Como se dan cuenta, el tema de la conferencia eran paradigmas de programación. Gabriel nos habló de las Progressive Web Apps. Y aquí ya vamos a hablar de un tema muy específico que son aplicaciones nativas en Android usando un lenguaje de programación que es Kotlin, que es un lenguaje que está cogiendo mucha fuerza y que permite hacer cosas muy sencillas que ya vamos a ver cómo es su sintaxis. Esta es la agenda para la charla. Vamos a ver qué es Android. Digamos que Android, más que pues un sistema operativo para hacer aplicaciones, es todo un ecosistema donde personalmente creo que hay una cantidad de oportunidades en emprendimiento y para generar transformaciones que vienen pasando en muchas industrias. Entonces, por eso creo que es importante que esta plataforma le prestemos atención. Vamos a hablar de los fundamentos de Android, digamos que los componentes que hay que entender para crear aplicaciones. Digamos que este paradigma es diferente al paradigma de programación tradicional, porque así como lo mostró Gabriel en las aplicaciones web progresivas, pues las aplicaciones de Android también tienen su ciclo de vida y están compitiendo por recursos con otras aplicaciones que de pronto tienen más prioridad. Por ejemplo, la aplicación para hacer llamadas. Si yo estoy usando una aplicación que yo creé y entra una llamada, pues esa va a tener más prioridad. Entonces hay que saber manejar todo ese tipo de eventos. Y al finalizar vamos a hacer una primera aplicación en Android para que también se lleven una experiencia práctica de cómo sería esto. ¿Listo? Entonces empecemos por qué es Android. Android, pues como les decía, más que simplemente un sistema operativo para teléfonos, es una plataforma, pero a la final pues sí es un sistema operativo que está basado, construido sobre el kernel de Linux. Y algo muy importante es que es un sistema operativo libre, lo cual pues ha traído una serie de retos desde el punto de vista del desarrollador, pero también una serie de posibilidades desde el punto de vista del emprendedor y también del desarrollador para no solo crear y modificarlo, sino, digamos, empezar a innovar desde esta plataforma. Como les decía, pues es un ecosistema. Muchos de ustedes seguro tendrán un teléfono Android, pero no solo hay teléfonos, sino en este ecosistema tenemos los wearables, que son los relojes inteligentes que han venido tomando fuerza, que a la final se vuelven una extensión de las aplicaciones de Android. Están también los televisores. Ya hay alrededor de unos 30, 40 fabricantes como son Samsung, LG, que traen de fábrica Android TV y que las aplicaciones que vamos a ver hoy, pues muchas de esas con algunas modificaciones van a poder ejecutarse en estos televisores. También hay carros aquí en Colombia y diría que en Latinoamérica hay alrededor de unos 60.000 carros diferentes que salen de fábrica con este sistema operativo. Entonces ahí también hay una cantidad de posibilidades para hacer cosas con el GPS y con los diferentes servicios. Tenemos Chrome OS, así como vimos ahorita también que las aplicaciones web progresivas se instalan, pues Google también tiene un sistema operativo y unos portátiles que se llaman los Chrome OS, y esos, digamos, portátiles pues permiten instalar aplicaciones de Android y cada vez se integran más con este ecosistema. Tenemos Android Things, que Android Things viene siendo como, hagan de cuenta, un Raspberry Pi o un computador muy pequeño, portable, que se utiliza más que todo para hacer Internet de las cosas. Este dispositivo lo pueden buscar en Internet, tiene un costo de alrededor de $200, pero tiene una cantidad de posibilidades porque pues dentro de lo que incluye está una pantalla táctil, tiene un módulo de Wi-Fi, de Bluetooth, conectividad, puertos seriales. Entonces, pues si ustedes tienen algunas bases de electrónica o quieren meterse por este mundo de Internet de las cosas, ahí pueden empezar a crear cosas. Y finalmente el Android NDK, digamos que esto es como programación ya a un muy bajo nivel. Aquí esto lo hacen mucho pues para sistemas embedidos que ya les están colocando Android. Y estos sistemas pues lo que hacen es básicamente utilizar todo el potencial de este sistema operativo. Miremos un poco estadísticas y esto también pues como argumentando un poco la razón por la que yo me especialicé en Android prácticamente desde la universidad. Y digamos que es algo que ha venido creciendo, pero en ese momento pues yo lo vi como una tendencia, sobre todo por el tema de open source, a crecer. Y si nos damos cuenta en el mundo, el mercado de Android casi es el 40%, incluso está por encima de Windows, lo cual lo hace pues muy atractivo. Y esto pues yo creo que va a seguir creciendo realmente. Entonces hay una oportunidad enorme desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista de emprendimiento. En el caso de, digamos, del mercado de dispositivos móviles y tabletas,
Android también tiene un porcentaje significativo, tiene el 71% versus casi el 28% de iOS. Entonces también sigue siendo muy significativo. Y en el caso de Sudamérica, creo que todos los presentes, bueno, a excepción de Gabriel, están en Sudamérica, pues estamos muy cerca al 90%. Entonces, no les estoy diciendo, oiga, si van a sacar un producto, ignoren completamente iOS, pero sí muchas veces en el emprendimiento uno lo que hace es crear un prototipo, y si yo tengo un prototipo que está validado con el 88 o casi 90% del mercado, pues va a ser mucho más significativo que si lo arranco con el 10%. Digamos que este mercado de iOS también tiene unas ventajas diferentes y en algún momento si uno quiere crear todo un producto, pues sí o sí tendrá que estar en ambas plataformas, pero Android pues tiene un espectro gigante de oportunidades y para validar sobre todo prototipos. Ya en el caso de Colombia, también estamos casi que igual al nivel de Latinoamérica, casi que es el 90%, entonces sigue siendo súper atractivo para continuar desarrollando plataformas. Miremos entonces un poco la arquitectura de Android. Android, como les decía, en la capa inferior tiene lo que se conoce como el kernel de Linux. Linux pues es un sistema operativo open source, digamos que es el más utilizado y prácticamente muchas de las cosas que estamos usando ahorita para hacer esta videollamada pues utilizan todo el tema de la arquitectura y los servidores de Linux. Entonces, todo lo que han utilizado en un computador completo, pues lo vamos a tener disponible. Todo lo que son la parte de la memoria, los puertos, los módulos de Wi-Fi, la cámara, Bluetooth, los binders, los módulos de audio, que eso pues se conocen como los drivers, están disponibles. Entonces tenemos prácticamente un sistema operativo completo. En la capa de más arriba hay una capa de abstracción del hardware. Aquí, pues como ustedes saben, los teléfonos tienen unos sensores y un hardware súper interesante que parte desde la cámara. Los sensores tienen normalmente acelerómetro, giroscopio, GPS, con eso se pueden hacer cosas súper interesantes. Y aparte de eso, pues el tema de audio y Bluetooth que es utilizado. La capa de más arriba tenemos las librerías nativas de Android. Estas están escritas en C y C++. Entonces aquí tenemos el WebKit, es como el motor para la parte web. OpenMax AL y OpenGL, que son librerías para toda la parte gráfica. El libc, pues son unas librerías básicas en C. El framework de media. Y tenemos una capa, una parte más pequeña que es el Android Runtime. Los que vienen un poco del mundo de Java, digamos que Java tuvo una innovación gigante porque permitió por primera vez escribir un solo código y portarlo a cualquier computador, que era uno de los retos del momento y lo logró a través de algo llamado la máquina virtual de Java. Entonces Android también tiene como una máquina virtual, digamos que esta no es la máquina virtual de Java, sino es otra que se llama la máquina virtual de Dalvik, que funciona aquí en el tiempo de ejecución, pero básicamente bajo la misma premisa de Java, que las aplicaciones corren dentro de un contenedor, un sandbox controlado, lo cual permite pues tener mayor control del sistema operativo. En la parte de más arriba tenemos el Java API Framework. Aquí es como lo que tiene cualquier teléfono, que sería la parte de la telefonía, las ventanas, notificaciones, la parte de ubicación o localización, las actividades, los recursos, las vistas del sistema y los proveedores de contenido. Y ya en la parte de arriba, pues ya las aplicaciones sí que tiene cualquier teléfono, que es la aplicación para hacer marcaciones, un cliente de correo, un calendario y una cámara. Entonces nosotros prácticamente con lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar en estas dos capas de arriba. Digamos que uno puede hacer muchas cosas con intents, que ya vamos a ver qué son unos mensajes que yo le puedo enviar al sistema operativo y eso me va a permitir hacer cosas con muy poco código. ¿Listo? Entonces continuamos. Digamos que Android nos permite hacer aplicaciones en tres lenguajes de programación principalmente. Tenemos C++, tenemos Java y tenemos Kotlin. Pero yo les pregunto, de los que conocen estos lenguajes, ¿qué tenemos en común en estos tres lenguajes de programación? Si alguien se anima a responder. C++, Java y Kotlin, ¿qué tienen en común o qué paradigma utilizan estos lenguajes de programación? Si alguien se anima a responder por el chat. Listo. Estos tres lenguajes de programación
pues tienen un paradigma muy utilizado que es la programación orientada a objetos. Entonces, la programación orientada a objetos básicamente lo que nos permite es de una forma mucho más entendible modelar el mundo real y en el mundo digital. A la final, si ustedes se dan cuenta aquí en esta llamada, en prácticamente lo que están cambiando las organizaciones con lo del COVID, pues las personas están haciendo mucho más uso de este segundo mundo virtual que es, digamos, el trabajo de muchos años de muchos ingenieros de crear abstracciones y empezar a modelar. Entonces, lo que uno hace a la final con programar es escribir algoritmos y esos algoritmos pueden solucionar un problema o muchos problemas y lo que yo hago es modelar. Entonces, en la programación orientada a objetos tenemos dos conceptos principales. El primer concepto es lo que se conocen como interfaces. Estas interfaces lo que hacen es definir un comportamiento. Entonces, de alguna forma, haciendo una analogía con lo que sería una interfaz de un controlador, donde yo tengo unos botones predefinidos, pues esos botones me definen el comportamiento de ese dispositivo y es prácticamente lo que está en la tarjeta configurado. Lo que yo puedo hacer es presionar los botones y la funcionalidad que está acá. De la misma forma, existen las interfaces en código, donde yo como programador, digamos que aquí es donde empieza la diferencia entre un programador que conozca buenas prácticas a un programador que simplemente escriba código. Un programador que haga buenas prácticas, pues lo que hace es diseñar un sistema pensando desde todos los posibles aristas que pueda tener, todos los posibles casos de uso, y eso se utiliza mucho las interfaces. Entonces yo aquí puedo definir el comportamiento que espera y ese comportamiento básicamente se define con funciones. Entonces esta función, aquí ya estamos viendo el lenguaje de programación Kotlin, que tiene una sintaxis un poco diferente, pero es relativamente intuitivo. Entonces yo tengo acá interfase de usuario, que tiene una función getUserHash, es decir, que me retorne el hash o el cifrado de ese usuario, y estos dos puntos vendría siendo el tipo de dato que retorna. Entonces, los tipos de datos es como el primer nivel de abstracción que yo tengo, la primera herramienta para representar el mundo real. ¿Qué tipos de datos podría tener yo? Podría tener números, podría tener strings o cadenas de caracteres, podría tener solo caracteres y podría incluso tener objetos más complejos que vendría siendo en este caso, por ejemplo, una persona. Entonces, una persona, ¿qué características tiene? Va a tener un ID que va a ser de tipo string, va a tener un nombre y asimismo yo le podría dar más características, le podría decir tiene un apellido, una dirección, una ciudad y así sucesivamente. Entonces lo que usamos es crear una clase para modelar este objeto en particular en el problema, en el contexto que va a resolver. Y aquí hay dos cosas adicionales. Entonces aquí los dos puntos, es decir, esta clase va a implementar la interfaz de usuario y la interfaz serializable. La interfaz serializable simplemente lo que me permite es coger este objeto y poderlo enviar como una cadena de caracteres que se pueda serializar y deserializar, que es prácticamente lo que estamos haciendo acá. Cuando yo estoy aquí hablándoles o que ustedes ven el video, ese video se serializa, se vuelve en strings, va por internet y llega al lugar donde ustedes están, hace un proceso de serialización y ya se convierte otra vez a imágenes o a la voz directamente. Aquí tengo otra clase que es un Person Manager, entonces tiene una lista de personas. Aquí en la inicialización agrego unas personas a la lista y aquí tengo una funcionalidad para buscar por ID. Es simplemente para que conozcan un poco como la sintaxis. Entonces, básicamente, ese será como el paradigma que les quería presentar de orientación a objetos. Volviendo entonces al tema de Android, ¿cómo hago yo para crear una aplicación? Básicamente yo voy a tener un conjunto de clases como las que vemos acá, dependiendo del modelo donde esté, pues tendré clases. El ejemplo que vamos a hacer aquí es algo muy sencillo que va a ser una calculadora. Entonces yo voy a tener diferentes clases para representar la lógica de la calculadora y esa lógica pues también va a tener unos recursos. Estos recursos que serían, podrían ser XML que representan la vista de lo que sería mi calculadora, serían las imágenes de lo que sería, por ejemplo, el icono de mi aplicación o cualquier otro tipo de imagen que yo quiera incluir en mi interfaz gráfica. Y aquí, si se dan cuenta, hay una analogía muy cercana con lo que vimos ahorita de las aplicaciones web progresivas. Las aplicaciones de Android también tienen un manifest y ese manifest vendría siendo como el metadato donde está todo el tema, que digamos todas las características que tiene la aplicación. De hecho, dentro de este manifest yo debo definir los permisos de los componentes o el hardware que quiero usar de la aplicación. Por eso cuando yo instalo o descargo una aplicación, seguro les ha pasado que les pide permisos. Esta aplicación va a acceder a su Bluetooth, a sus contactos,
Todos esos permisos yo los debo definir en este archivo y así es como el sistema operativo sabe qué aplicaciones usan qué. ¿Listo? Una vez yo tengo estos tres componentes, esto pasa por un proceso de compilación. Esto se podría decir que es prácticamente el equivalente a cuando ustedes cogen varios archivos y los comprimen en un .zip. De hecho, el APK es muy parecido a un .zip y ustedes lo pueden extraer y ver lo que tiene adentro. Y una vez tengo el APK, esto ya es un archivo instalable en cualquier aplicación de Android. Lo puedo subir a la tienda del Google Play. Y aquí algo muy interesante que pues tienen todo este tema, estos ecosistemas de aplicaciones, es algo de distribución que prácticamente no hay en otra industria, es que una vez subo mi aplicación a la tienda, en aproximadamente 48 horas, ahorita por la pandemia, como hay tantas aplicaciones, puede tardar una semana, pero una vez la aplicación es aprobada, va a estar disponible en hasta 110 países. Entonces ustedes prácticamente aquí desde su casa con un computador pueden crear un producto que puede llegar a 110 países y a una cantidad de usuarios que puede ser súper interesante. Tenemos acá otro camino que se llama el Android App Bundle. Esto es, digamos, la nueva tendencia en la arquitectura de Android, porque Android pues tiene un reto de fragmentación. Entonces, originalmente, como hay teléfonos de diferentes pantallas, diferentes resoluciones, lo que ellos hacían para resolver eso era empacar todas las imágenes por si de pronto se necesitaban para un dispositivo con mayor o menor resolución. Obviamente eso era ineficiente y lo que hacía era que el APK quedara muy pesado. Entonces lo que hacen ahora es el Application Bundle, que utiliza algo que se llama Dynamic Delivery. Es decir, cuando yo ingreso al Play Store y voy a descargar una aplicación, en ese momento él mira la configuración de mi dispositivo y me genera un App Bundle con la configuración que mi dispositivo tiene. Es decir, va a pesar mucho menos que el APK, que trae recursos que yo realmente no voy a necesitar. ¿Listo? Entonces aquí, pues, esto es como una caricatura también para que vean lo que veníamos hablando antes. Yo creo que la discusión no va guiada hacia cuál lenguaje de programación es mejor que otro. Y aquí, pues, la caricatura lo que dice es que este tipo viaja por todo el mundo buscando cuál era el mejor lenguaje de programación o el computador que habla la única verdad. Y cuando lo encuentra, pues el computador le responde que HTML. Entonces él se va frustrado y aquí pues es un claro ejemplo. HTML es un lenguaje diseñado, más que un lenguaje, pues es un estándar utilizado para todo el tema web. Y digamos que lo que nos estaba mostrando ahorita Gabriel, pues es la parte que maneja toda la interfaz. Entonces, cada lenguaje tiene su importancia. Y yo no les voy a decir acá, no, usen Kotlin, Kotlin es mejor que Java, utilicen React, utilicen Angular. Cada framework tiene sus ventajas. Lo importante es entender cuáles son las características y para qué utilizarlo. En el caso de Android, pues ya Kotlin está teniendo, digamos que una madurez suficiente para adoptarlo y si ustedes están empezando, pues van a encontrar mucho código para utilizar, porque al final uno cuando trabaja en la industria de desarrollo, pues pasa mucho tiempo buscando código y entendiéndolo y utilizando. ¿Listo? Entonces hablemos ahora sí de las aplicaciones de Android. Vamos a empezar a hablar de los componentes fundamentales, pero antes de eso, pues es importante hablar de Android Studio. Android Studio, si lo quieren buscar, eso es un IDE completamente gratuito. Está construido sobre IntelliJ IDEA, que es un software creado por JetBrains, que es pues uno de los softwares más utilizados en la industria para construir software, que tiene pues bastantes herramientas que le ayudan a ustedes como a facilitar ese proceso, porque pues como ustedes imaginarán, cuando uno va escribiendo código tiene que utilizar diferentes funciones, métodos, y esos métodos pues uno no se los sabe de memoria, sino que se apoya un poco en este tipo de herramientas. Entonces miremos qué estructura tiene el IDE. Básicamente en la parte izquierda voy a tener como mis archivos y aquí vemos la estructura que tiene un proyecto de Android. Tengo mi archivo manifest, que es un XML, tengo la carpeta Java donde voy a poner mis .class, aunque las versiones más recientes pues va a decir aquí Kotlin, y ya pueden, incluso acá hay una ventaja gigante con Kotlin, es que es 100% compatible con Java. Entonces yo puedo tener un proyecto que la mitad de los archivos son Java, la mitad son Kotlin, y ellos se hablan entre sí perfectamente. Por eso pues ese lenguaje ha tenido mucho éxito y mucha aceptación. Tenemos la carpeta de REST, que es la abreviación de Resources. Aquí están los drawables, que son como los recursos gráficos, los layouts, este map, que son los iconos de la aplicación, y los values, donde puedo tener diferentes valores como que son colores, como son, por ejemplo, los textos que va a encontrar mi aplicación. Y en la última parte están los scripts de Gradle,
que ya más adelante vamos a ver qué es Gradle. Aquí en la parte izquierda pues tenemos diferentes paneles, aquí ustedes pueden cambiar los sabores de la aplicación, diferentes favoritos, y en la parte inferior tenemos el build.config y los diferentes, digamos, tabs que se pueden utilizar para configurar. Aquí tenemos, esto digamos es una de las ventajas también que tiene este IDE. Esto es un editor visual para crear las interfaces, y esto es pues muy bueno para los que están empezando en Android, porque en la parte izquierda van a tener una paleta con los diferentes componentes. Ustedes aquí pueden hacer drag and drop, y ahorita estamos usando algo que se llaman constraint layouts, que es como algo muy reciente de Android, que yo puedo crear estos constraints, que son estas líneas que lo que hacen es centrar el componente en este contenedor, y eso pues lo que hace es que sea responsivo, es decir, que se adapte a las diferentes resoluciones y pantallas. Aquí en la parte derecha, en este panel, pues puedo colocar las propiedades. Aquí hay dos propiedades que son requeridas y las más importantes, que es el width y el height, es decir, el ancho y el alto de mi componente. Y yo con esto es que también puedo jugar para ocupar y para hacerlo responsivo. Entonces yo puedo decir wrap content. Wrap content es simplemente utilice tanto contenido como necesite. En este caso, utiliza el texto del botón para expandir o no el componente. Y yo le podría decir la otra, que es match parent, y match parent es utilice tanto espacio como pueda. Y con eso prácticamente pues pueden crear aplicaciones que funcionen para tablets, porque de hecho las aplicaciones que estamos creando acá son prácticamente instalables en una tablet y en un teléfono. Digamos que ahí es donde uno tiene que empezar a jugar para que el usuario tenga una experiencia, pues digamos, favorable en la tablet, ya que se tiene más espacio. Tenemos otro componente que es Gradle. Gradle viene siendo el sistema que se utiliza para compilar y construir las aplicaciones de Android, y adicionalmente para manejar las dependencias. Digamos que aquí en Gradle, como ustedes se dan cuenta, él tiene plugins. Entonces aquí hay un plugin que se llama Android Application. Ese plugin lo que sabe es cómo compilar aplicaciones de Android y generar el APK. Tenemos Kotlin Android. Este lo que hace es transformar el código de Kotlin para que pase por el embudo de procesamiento y se pueda convertir en una aplicación. Y este Kotlin Android Extensions es pues otra librería que ha venido desarrollando JetBrains, que es la empresa que creó este lenguaje y que trabaja con Google para facilitar el código. Y pues digamos que una de las ventajas que ofrece Kotlin, como ya vamos a ver, es que yo tengo que escribir muy poquito código y yo puedo acceder directamente a muchas cosas. Dentro del tag de Android, aquí pues lo que encontramos más importante que deben considerar es el Compile SDK. Esto, digamos, siempre debe ser la última versión. Ahorita estamos en la versión 29 de Android, ya está saliendo la 30, ya se está volviendo estable, entonces pronto hay que cambiarlo a la 30. La idea es que este siempre sea el número de la versión más reciente y debe ser igual al Target SDK. Y el Min SDK version es, digamos, la mínima versión para la que quiero que soporte. Como les decía ahorita, pues lo vemos en una gráfica. Android tiene diferentes versiones. Aquí el version name, el version code, este es un consecutivo. Este lo utiliza la tienda de aplicaciones para saber que hay una nueva versión. Entonces simplemente hay que irlo aumentando cuando haga cambios. Y el application ID, este debe ser único. Por eso pues se recomienda utilizar nombres así largos de com, el nombre de la empresa o de la institución educativa, .application. En la parte de los build types, estas son las diferentes versiones que puedo construir de mi aplicación. Yo podría tener una versión de release, es decir, la que va a producción, que tiene otras variables que apunta a diferentes entornos de producción. Y aquí esto utiliza lo que se llama ProGuard. Ese ProGuard básicamente lo que hace es la ofuscación, es decir, coger los archivos y cambiar los nombres para que sean muy cortos y de alguna forma enredarlos, para cuando le hagan ingeniería inversa a su aplicación, pues sea un poco más difícil como entender el código. Y por último, la parte que realmente es la que más vamos a utilizar, que son las dependencias. Entonces aquí están las dependencias mínimas pues de las librerías de AppCompat y de Android X, que es como la versión de Android más moderna de todos estos paquetes que vamos a utilizar de las librerías de Android para crear las aplicaciones de una forma muy rápida. Entonces acá simplemente se agregan los repositorios de Maven. Aquí si se dan cuenta los que han utilizado Maven, que es otro gestor de dependencias, pues es muy parecido. Acá yo coloco los paquetes y él los importa directamente. Y como verán, hay dos application build.gradle en el proyecto. Entonces está el de la aplicación como tal y este es el
digamos, el top level o el del módulo. Porque, ¿qué pasa? Yo podría tener varios proyectos pequeños si quiero hacer una arquitectura un poco más desacoplada y a partir de este Android, de este build.gradle, hacer como dependencias entre estos. Digamos que esto es algo que personalmente no he hecho, se puede hacer dependiendo, he visto proyectos que lo hacen, pero pues simplemente para que entiendan, pero este archivo pues prácticamente lo dejaríamos sin modificar. Miremos entonces cuáles son los componentes fundamentales de Android que yo debo entender para crear una aplicación. Entonces están las actividades, los content providers, los services y los broadcast receivers. Y aquí en la parte izquierda, este es el manifest de Android. Entonces aquí yo defino el tag application, le defino si puedo permitir backup, si tengo icono, el icono redondo, si soporto RLT, el estilo de la aplicación. Y dentro de este tag de application, yo debería definir estos componentes especiales. Aquí yo coloqué un ejemplo de cada uno. Entonces están las actividades. Las actividades, para que lo entiendan de una forma sencilla, vienen siendo como los controladores. Entonces, cuando yo veo una aplicación por cada pantalla que hay, debería haber una aplicación, una actividad. Esa actividad es la que va a controlar todos esos componentes visuales que hay ahí. Digamos que hay un componente más chiquito que hace parte de la actividad que se llaman los fragments. Esos fragments ayudan a crear código más reutilizable, pero básicamente hacen parte de las actividades. ¿Listo? Tenemos los servicios. Los servicios son procesos que se corren en el thread secundario. Estos servicios no tienen ningún tipo de representación gráfica. Y aquí pues el ejemplo más claro de esto sería como un proceso, por ejemplo, que sincronice datos, digamos un batch de datos muy grandes. Esto podría ejecutarse en el background y sin ningún tipo de problema, pues digamos que interrumpir al usuario. Los broadcast receivers, estos broadcast receivers son como un componente especial que me notifican cuando yo emito algún tipo de señal. Por ejemplo, si el teléfono se queda sin conectividad, yo me podría suscribir a ese tipo de evento y él emite un broadcast, es decir, emite un mensaje que las aplicaciones que estén pendientes de ese mensaje o que se hayan suscrito son notificadas y pueden de alguna forma tomar un reactivo. Entonces, si yo tengo una aplicación, por ejemplo, Strava o los que utilizan alguna aplicación para hacer seguimiento a alguna actividad deportiva, pues podría notificar al usuario que de pronto se quedó sin conectividad y que la aplicación va a dejar de funcionar. Y los content provider, esto es simplemente para acceder ya a archivos del sistema operativo. En este caso hay un ejemplo acá puntual para acceder a archivos y escribir archivos directamente sobre el dispositivo. Hay otro componente muy importante que es el contexto. El contexto, digamos que hay dos tipos de contexto que se utilizan en la aplicación o dos tipos de componentes. Está la aplicación, este es como el contexto más grande que tiene toda aplicación. Y esta aplicación lo que me permite o este contexto es acceder a todos estos recursos. Entonces dentro de los recursos tengo las imágenes, los layouts, los menús, los valores. Y a través de estas imágenes y estos recursos, pues yo puedo empezar a hacer diferentes interacciones. Y las actividades, como les decía, también son contextos y estas actividades lo que me permiten es también instanciar otro tipo de componentes que son los intents. Los intents vienen siendo como esos mensajes que yo le envío al sistema operativo y el sistema operativo, de acuerdo al mensaje, él ejecuta una acción. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Para instanciar todos estos componentes especiales que vimos, todo se hace a través de un intent. Entonces, yo podría decirle que empiece un segundo intent. Por ejemplo, estoy en una pantalla de login, el usuario ya se autenticó y quiero pasar a la pantalla donde se muestra el newsfeed. Entonces, ahí utilizaría un intent para activarlo. Y hay dos tipos de intents, están los implícitos y los explícitos. Los implícitos, digamos que yo no le digo directamente qué hacer, sino hay varias aplicaciones que lo pueden manejar. Y un ejemplo muy común es el compartir, por ejemplo, una foto. Seguro a ustedes les ha pasado a los que tengan Android que yo le doy compartir. Cuando le doy compartir, no me comparte directamente porque no sabe por qué aplicación, sino me sale un diálogo de posibles aplicaciones. Entonces me dice, oiga, ¿quiere compartir esta foto por Instagram, por Facebook, por WhatsApp? Eso es un intent implícito. Entonces él no dice con qué aplicación, sino simplemente le da la posibilidad al usuario de escoger. Y los explícitos se utilizan para empezar actividades, los servicios, los broadcasts, y yo incluso podría crear un intent explícito diciendo quiero que esta imagen se comparta, pero se comparta por WhatsApp. Entonces aquí hay un ejemplo. Esto es un ejemplo para compartir texto. Como se dan cuenta,
con muy pocas líneas de texto, de código, yo puedo hacer prácticamente pues muchas cosas. Si aprendemos a usar estos intents, yo puedo acceder a la cámara del dispositivo, puedo ir a otra aplicación, obtener texto, obtener algún tipo de dato y volver a mi aplicación. Y pues eso hace que sea un sistema operativo de alguna forma orientada a servicios. Yo utilizo los servicios y los contextualizo de acuerdo a lo que quiera hacer. Entonces aquí yo creo un intent. Este código digamos que es un poco medio avanzado de Kotlin, pero se los explico. Aquí yo creo una variable que se llama sendIntent, dos puntos, este es el tipo de dato que es de tipo intent, y le digo igual intent. Esto sería en equivalente en Java a hacer un new, es decir, crear una nueva instancia, y aquí al decirle punto .apply, lo que hago es cambiar de contexto. Entonces aquí entro al contexto del intent, y aquí puedo directamente cambiar las variables del objeto, es decir, la acción, el tipo de acción, este es el intent.send, y esta acción es lo que me va a permitir efectivamente manejar este tipo de, digamos, de acción como tal. Entonces yo podría en mi manifest decir que yo manejo la acción send, y cuando alguien utilice esta acción, va a aparecer acá en la lista de aplicaciones mi aplicación como una posible opción. En el extra, yo coloco el valor que quiero que se envíe. Entonces le digo que es el extra de tipo texto, aquí coloco mi texto, y el tipo de datos que sería de text plain, que esto sería como los min types que se utilizan pues mucho en la parte web, que es para definir pues un tipo de archivo. ¿Listo? Entonces aquí le digo start activity, le paso el intent y ahí ya funciona. Entonces miremos cómo se inicia una actividad. Para iniciar una actividad yo simplemente creo una instancia de un intent, pasándole la clase. Esto es algo pues extraño esta sintaxis, pero es como se maneja en Kotlin. Esto es como el equivalente a .class en Java. Y acá yo le digo intent y le digo start activity y ya pasaría de donde esté a la siguiente actividad. Para iniciar un servicio, lo mismo. Le digo nuevo intent, le digo this, que sería el contexto, es decir, tendría que estar dentro de la actividad. Le digo myService.class y le digo start service y aquí ya inicio el servicio a correr en background para hacer cualquier tipo de actividad. Y para el broadcast, este sí es un poco diferente porque el broadcast yo no lo inicio, sino simplemente me registro. Entonces aquí hay un ejemplo de un broadcast para cuando la persona activa el modo avión. Yo le digo register receiver, le mando el intent filter, es decir, el filtro con el cual la acción va a activar este componente. Y una vez sucede este evento, el sistema operativo me va a notificar. Entonces, pues aquí se podría manejar muchas cosas como ya se podrán imaginar. Aquí en el manifest, como les decía, yo coloco los permisos directamente. Entonces, ¿qué permisos, por ejemplo, tengo que especificar? Si quiero conectarme a internet, si quiero acceder a la ubicación del dispositivo, si quiero acceder al estado de la red, de conectividad. Y aquí, pues, los diferentes permisos, todo lo que quiera utilizar, sí o sí lo tengo que definir en el manifest. Aquí están los Intel filters. Entonces, esto es lo que les decía antes. Si se dan cuenta aquí en el ejemplo de enviar, yo le dije action send. Yo podría acá colocarle a mi actividad un intent filter de tipo action send. Entonces, es decir, que mi aplicación va a aparecer cuando alguien le dé compartir porque estoy manejando ese tipo de acción. ¿Listo? Listo. Entonces, esto sería el manifest. Entonces, ahora sí miremos en detalle lo que sería la fragmentación de Android. Esto personalmente creo que es el reto más grande que se enfrenta un desarrollador Android, porque hay dos tipos de fragmentación. El hecho de que Android sea open source, eso hace que pues muchos fabricantes, y seguro ustedes han visto que si yo cojo un teléfono, por ejemplo Pixel, que son los que hace Google, que tienen la versión pura de Android, a contra un teléfono Samsung o un teléfono Huawei, van a ver que la interfaz es completamente diferente. ¿Por qué? Porque estos fabricantes cogieron digamos que el código fuente de Android, lo personalizaron y le colocaron su propia capa de aplicaciones. Entonces, cuando uno está probando, y a mí me ha pasado muchas veces, mi aplicación funciona perfecto, pero cojo y la instalo en un dispositivo Samsung y falla. Entonces, como se dan cuenta, esto no es tan reciente, pero yo creo que aquí faltaría poner a Huawei, que debería estar, yo creo que en uno de estos, pero Samsung sí sigue siendo pues el fabricante con más porcentaje de mercado. Entonces, aquí la recomendación es siempre prueben en dispositivos reales. Aquí en Colombia, lo que son las marcas chinas como Huawei, no recuerdo, creo que es email, bueno, hay otras que han cogido porcentaje de mercado grande, pues hay que utilizar dispositivos reales para probar. Y el otro tema es la fragmentación de dispositivos. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos dispositivos pues tiene tamaños de pantalla diferentes,
diferentes versiones de Android. Entonces yo debo asegurarme que mi dispositivo o mi aplicación funciona bien para la mayor cantidad de dispositivos. ¿Y esto pues cómo se hace? Digamos que la primera restricción son los sabores o el API que les decía antes. Entonces, como se dieron cuenta, de hecho aquí falta la 29, que fue la que pusimos en el código. Esto evoluciona muy rápido, casi que cada 6 meses o prácticamente una vez al año sale una nueva versión. Entonces es súper importante estarse actualizando. ¿Y esto cómo funciona? Con versión, digamos que compatibilidad hacia atrás. Es decir, si yo creo una aplicación para el nivel 25, va a funcionar para el 25 y todas las anteriores, pero no para la 26. Entonces es acá donde ustedes pues deben mirar a qué mercado le quieren apostar y ahorita les muestro en el IDE que prácticamente pues él les ayuda a escoger la opción. El otro tema es las resoluciones de pantalla. Entonces tenemos ultra alta definición o baja definición. Para esto pues cada uno se agrupan los recursos. Tenemos digamos, las densidades de pantalla que pueden ser normal, extra larga, larga. Aquí pues las tabletas entrarían aquí a las large y extra large. Entonces, ¿cómo se hace para manejar esto? Con recursos dinámicos. Yo lo que hago es crear un archivo, por ejemplo, este dimensions, que es el abreviativo de dimensiones. Las dimensiones serían como los márgenes que yo podría definir. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un dimens normal y otro que tiene este sufijo que es W720dp, es decir, width sería el ancho, para anchos mayores o iguales a 720dp, que los dp son píxeles independientes a la densidad, digamos como la unidad que utiliza Android para que sea dinámico, siempre que definan variables, defínanlos en dps, y definir, digamos, en este caso, el valor acá tendría 20 dps, yo copiaría este archivo completamente idéntico, pero con el sufijo W720, y para tamaños mayores yo podría, por ejemplo, sobreescribir este valor y que sean 40 dps. Entonces así se hace el tema de recursos dinámicos. Aquí yo puedo escoger como estos qualifiers, estos calificadores que lo que hacen es agrupar, entonces podría ser el ancho de la pantalla, que es el ejemplo de acá, pero también podría ser el alto, podría ser el menor, digamos, la menor resolución de ancho para la que sirva ese valor, el aspect ratio, la orientación. Por ejemplo, yo podría tener un layout para portrait y otro para landscape, de acuerdo a lo que yo quiera lograr. Y también para el tema de los idiomas. Entonces, ¿yo aquí qué hago? El archivo donde se colocan todos los textos de la aplicación se llama strings.xml. Para yo crear una traducción a otro idioma, simplemente creo otra vez ese archivo y le agrego un calificador. En este caso sería el del country code, y en este caso pues buscaríamos el idioma. Como ven, pues yo podría crear incluso diferentes versiones de español dependiendo de la región, pero lo que hago es copiar estos strings y reemplazar el valor. En este caso, por ejemplo, main fragment, fragmento principal, y él dinámicamente, dependiendo de la configuración del dispositivo, él va a tomar el lenguaje que esté configurado o el que sea predeterminado. Entonces miremos ahora sí la arquitectura básica para ya pasar al tema. Digamos que esta es la arquitectura no la que se recomienda. Ahorita ya estamos en una arquitectura MVPC, que es Model View Model, que lo que hace es crear un poco de abstracción, pero no la vamos a ver acá porque la idea, lo que me interesa más es que pues, se lleven un feeling de entender un poco la parte básica de Android con una arquitectura tradicional que es modelo vista controlador. Entonces, ¿qué sería nuestro modelo? De una calculadora a un modelo, pues es lo que abstrae nuevamente, volviendo al tema de programación orientada a objetos. El modelo lo que hace es la representación de lo que yo quiero, digamos, de alguna forma crear. Es decir, una calculadora. Entonces, ¿qué tendría nuestro modelo de la calculadora? Ah, bueno, el modelo tiene la funcionalidad para saber sumar, restar, dividir y multiplicar. En este caso, pues es una calculadora muy sencilla. La vista que tendría, la representación para que todas estas operaciones se puedan efectuar, y pues aparte de esto, digamos que el display donde se muestra el resultado actual. Y el controlador, que como les decía, vendría siendo la actividad, que es el que conecta estos dos componentes y permite que ellos se hablen. Pues ya vamos a ver cómo se hace. ¿Listo? Entonces, ahí ven mi pantalla con el Android Studio. ¿Me confirma alguien, porfa, por el chat? Sí, listo. Entonces aquí, esta es la pantalla principal cuando yo hablo Android Studio para crear una aplicación. Y aquí simplemente lo que quiero mostrarles es que
pues aparte de haber muchas plantillas, yo puedo seleccionar los diferentes componentes que les hablaba antes del ecosistema de Android. Yo puedo decir para TV, para automóvil, para Android Things, y aquí pues hay muchos ejemplos de plantillas que les pueden servir. En este caso, pues vamos a hacer uno que tenga una actividad vacía. En el siguiente paso, pues aquí me pregunta el nombre, voy a dejar lo que está por defecto, el lenguaje de programación voy a dejar Kotlin, y finalmente acá la versión mínima del SDK para la que quiero que funcione. Si se dan cuenta, acá me muestra el porcentaje de dispositivos para los cuales va a funcionar. En este caso, pues voy a dejarle la 16, que funciona casi para el 100% de los dispositivos. ¿Listo? Le doy finalizar y él ya ahí pues crearía mi proyecto base, que les voy a mostrar básicamente la estructura de cómo sería el proyecto. ¿Listo? Entonces aquí mientras él carga, voy a abrir aquí. Voy a abrir aquí, pues esto es una herramienta que me permite, si la quieren buscar, esto es una herramienta libre que permite básicamente mostrar lo que tienen en su teléfono. Ya les voy a mostrar aquí el teléfono para que podamos pues ver ejecutando la aplicación. Y básicamente esto es lo que tenemos acá en el proyecto. Entonces, como les decía, acá quedaría en el source, en el main, nuestros archivos de Java, está el main activity. Aquí este main activity pues va a tener acá el layout como tal. Este layout básicamente va a ser la representación de lo que vendría siendo la vista. Entonces termina de cargar. Les muestro aquí ya el teléfono. Entonces aquí está, este es mi teléfono. Teléfono físico, digamos que pues, sirve bastante en tres vistas diferentes. Puedo ver simplemente código, esto pues es lo más rápido ya para personas con más experiencias. Puedo ver aquí split, que simplemente aquí pues él me va a mostrar la representación de lo que estoy aquí codificando, y la vista de diseño, que es la que les mostraba antes, pues todavía no ha terminado de cargar, me va a mostrar aquí la paleta con los diferentes componentes que puedo configurar. En los bitmap vendrían estando digamos, los iconos que tiene mi aplicación. En este caso, pues es el que crea el por defecto. Y ya finalmente, pues el Android Manifest, que en este caso simplemente lo que hago es referenciar la actividad, que es el único componente que tengo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haría yo para crear esa arquitectura básica? Digamos que yo lo primero que tendría que hacer acá sería crear un directorio que sería para el modelo. En el modelo acá simplemente le creo una nueva clase de Kotlin, que en este caso se va a llamar CalculatorBrain. Y este CalculatorBrain pues simplemente va a ser una clase CalculatorBrain que va a tener las operaciones. Entonces aquí yo puedo definir una variable que puede ser pues, un val que va a tener el resultado. En este caso sería val. Val sería constante, que no podría modificar su valor. Resultado, y lo vamos a inicializar en 0. No es necesario punto y coma. Voy a hacer solo una función de sumar. Entonces este recibe dos valores, que sería a y b, y retornaría a más b. Entonces, esto vendría siendo el modelo. Pues vamos a hacer una versión sencilla mientras esto pues termine de cargar. Una vez tengo aquí ya mi aplicación, entonces ya lo que puedo hacer es este modelo instanciarlo directamente en mi actividad para que no haya lógica acá directamente. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Simplemente aquí en la primera línea podría decir que cree una variable de tipo CalculatorBrain y la instancio directamente con CalculatorBrain. Aquí ya tenía directamente mi modelo, este vendría siendo mi controlador, y aquí en este otro tendría la vista. Entonces aquí en la vista, a ver si ya terminó de cargar.
Aquí en la vista, pues simplemente lo voy a hacer directamente en el código mientras termina de cargar. Y básicamente lo que tendríamos pues sería un text view. Aquí voy a agregar otro componente que sería un botón. Este botón pues necesitaría nuevamente dos valores que serían el width y el height. Y adicional a eso pues vamos a ponerle un texto. Entonces aquí yo le digo Android text. El texto le vamos a poner simplemente click. Y con este botón pues le faltaría tener, digamos que los constraints. Entonces, mientras termine de cargar, vamos a agregar los dos valores que son fundamentales para que yo pueda interactuar con estos componentes, que sería el ID. Entonces aquí simplemente se hace con el tag o la etiqueta Android. Aquí le digo arroba más ID slash, le doy el valor que sería botón. Y en el caso de este componente del text view, aquí yo tendría también, pues necesitaría darle un ID. Con este ID es prácticamente lo que yo utilizo para poder accederlos desde la vista. Es decir, con esto es que yo hago la conexión dentro, dentro de, pues, de los dos componentes. Entonces, ¿cómo lo haría directamente? Aquí cuando yo le digo Set Content View, estoy conectando mi controlador con la vista y ya en la línea siguiente yo podría acceder a esto. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle al botón un click listener. Este click listener simplemente lo que va a hacer es, este click listener simplemente lo que va a hacer es definir un evento que cuando yo le dé clic a ese botón, pues suceda algo. Y acá simplemente pues vamos a definir como lo que sería como una función anónima. Entonces, en esta función anónima, simplemente lo que vamos a hacer, ya que ya estoy sobre el tiempo, es cambiar el texto. Cambiar el texto directamente del layout. ¿Listo? Aquí creo que ya por fin terminó de procesar. Sí, este IDE pues siempre se demora un poquito en cargar. Entonces aquí, como ven, ya ahora sí por fin me funcionó. Entonces aquí vamos a colocar esta vista acá rápidamente para acabar ya la presentación que ya estamos cerrando. Si quieren pueden ir haciendo preguntas por, por el chat y ya las revisamos. ¿Listo? Entonces aquí estoy colocando los constraints simplemente para que este botón pues se ubique dentro del contenedor y aquí él me los va generando en el código. Y aquí ya directamente pues conecté el código. Entonces aquí lo que va a hacer es que cuando le dé clic al botón, pues él lo que va a hacer es cambiar este texto. ¿Listo? Entonces aquí ya es como ya está compilando, él me dice que falta importar esas clases, ya no importa. Voy a comentar esta línea que por ahora pues no vamos a usar el brain, sino simplemente lo voy a correr así directamente y ya finalizaríamos con el demo. Entonces aquí directamente por usar Kotlin yo puedo acceder, de hecho si mantengo la tecla Command o Control en el caso de Windows, yo puedo acceder acá. Entonces si se dan cuenta a través de esta propiedad ID es que yo hago los binding, es decir, encuentro las vistas directamente desde mi controlador. Y aquí él ya empieza a compilar el proyecto y aquí pues debería funcionar. Entonces una vez, ¿qué estoy haciendo acá yo? Cuando le dé clic a este botón, lo que va a hacer él es reemplazar esta etiqueta que tiene el valor Hello World por el texto que yo puse aquí, que en este caso sería bienvenidos a la ACOM. Esta clase como la creé ahí, la voy a borrar, que igual no la estamos usando. Y aquí simplemente pues es lo que va a hacer es reemplazar este texto, como les decía. Este proceso de Gradle es un poco demorado al principio, pero una vez, digamos, carguen la primera vez la aplicación, pues va a ser mucho más rápido. ¿Listo? Entonces aquí revisemos que esté el emulador corriendo. Aquí lo corro nuevamente. Y aquí ya está el emulador. Aquí abajo, si ustedes pueden ver la parte inferior, está todavía compilando.
Ya casi va a terminar. Mientras tanto, pues les repaso como lo que habíamos revisado. Entonces, primero que tenemos es nuestro controlador, extiende la clase actividad. Dentro de este controlador tenemos un binding con la vista que vendría siendo el XML. También aquí puedo navegar con comando y clic. El XML layout vendría siendo nuestra representación gráfica de lo que vendría siendo las pantallas que podría tener cualquier aplicación. Dentro de este simplemente definimos componentes. Aquí en la parte superior derecha yo puedo cambiar las diferentes vistas. Les recomiendo mucho esta vista de diseño porque aquí pues pueden ver la paleta de componentes que pueden ir utilizando. Y finalmente está pues digamos la vista ya de código que es directamente la que yo puedo ir modificando. ¿Listo? Aquí una cosa importante que él me sugiere, la idea aquí está haciéndome un warning y es porque aquí el texto está quemado. Entonces yo aquí podría darle Alt Enter, le digo que exporte el recurso y le digo click me y aquí ya queda directamente en los strings. Es decir, que lo podría traducir directamente. Listo, aquí ya terminó de correr la aplicación, se las muestro y ya finalizamos. Entonces yo le doy clic al botón y como se dieron cuenta, él cambió directamente el texto. Es algo muy sencillo, pero pues quería que vieran como todo el tema de las aplicaciones de Android y básicamente eso era lo de la charla sobre Android y Kotlin. Ahora sí les doy el espacio a ustedes para que hagan preguntas.